atención. Que tengan buena charla. Tan querida, No, muy gracias amable. a ti, muy amable. Y ya empieza a grabar, ¿cierto, Ana? Sí, señora, si me dices que ya inició ya. Yo estaba como esperando que iniciara la charla para que quedara desde el inicio de la charla, pero si me dices que ya, empiezo ya. Buenos días, doctora Claudia. Mi Sí, yo doctora, creo. que su merced ordene. Sí, yo creo que sí empecemos porque quiero que empecemos con el tema del Festival de las Flores, Mari, para ir dándole toda la información a la Perfecto, comunidad. doctora. Y además también por respeto a quienes Perfecto, mi llegaron doctora. temprano, muy buenos días para todos. Mi nombre es Claudia Marina Niño Mesa. Yo soy la abogada asesora en la Alcaldía de Madrid en cuanto a los temas de propiedad horizontal. Entonces, muy bienvenidos. ¿Escucha? Sí, por favor, apagar el audio. Buenos días. Listo. Las gracias a todos por participar. En primer instancia quiero darles unas pequeñas reglas para que la capacitación sea muy buena y productiva para todos. Obviamente el consejo es que cierren sus videos y cierren sus audios porque eso les va a mejorar a ustedes la señal. Entonces, cuando tengan que hacer preguntas por el chat, anótenlas que yo voy interrumpiendo la charla en algunos momentos y voy evacuando las preguntas. Si hay demasiadas preguntas también, no se preocupen a través de la querida Mariluz Posada, que ustedes saben que es nuestra conexión con la comunidad a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Participación. Ustedes pueden a través de ella canalizar todas sus preguntas y las iremos contestando. Entonces, pues vamos a iniciar la charla de hoy, va de 10 a 11:30. Es la tercera charla que tenemos de un tema que en la alcaldía, que el señor alcalde Andrés Tobar Forero, que la doctora Sandra Muñoz, que mi doctor Omar, el director de participación, y por supuesto Mariluz, me han encomendado, y es el curso de introducción a la propiedad horizontal. Es muy importante que nos capacitemos. Hemos detectado ya en las reuniones y en las actividades que hemos organizado que la comunidad necesita conocimiento, y entonces aquí está este espacio para ustedes. Quiero contarles previamente varias de las iniciativas que a través de la alcaldía, obviamente, y a través de nuestra doctora Sandra, se han establecido para el tema de propiedad horizontal que canaliza mi doctor Omar, el director de participación. Y es que tenemos varias actuaciones. Muchas de las copropiedades tienen algunas situaciones específicas, entonces hemos creado un espacio que lo coordina Mariluz para ir dándoles participación. Ya hemos tenido un par de reuniones específicas para algunas copropiedades. Generaremos ese espacio, ni más faltaba. La alcaldía, la instrucción del señor alcalde es darles a ustedes el espacio para atenderlos, para aclarar sus inquietudes. A través de Mariluz se puede canalizar esas reuniones, entonces ella hará la agenda con ustedes para que esto sea efectivo y podamos llegar mucho más personalizado a cada uno de sus conjuntos. Segundo tema, queremos, y les voy a mostrar en pantalla para que ustedes vean una iniciativa muy importante que se llama el Festival de las Flores. Se los voy a mostrar porque aquí tiene mucha participación la propiedad horizontal. Entonces, aquí está la programación. Próximamente en estos días iremos dando mucha más información desde la alcaldía, pero el Festival de las Flores me parece un acto muy bonito al cual estamos invitados todos los que integramos la propiedad horizontal en el municipio. Yo obviamente hago parte de ustedes, aunque yo estoy en Bogotá, yo soy la asesora PH, entonces cuente conmigo que desde la alcaldía estamos para ustedes, para contarles, explicarles, apoyarlos desde el marco de nuestras competencias, pero obviamente están con nosotros. Hay un tema muy, muy importante que es el tema de las carretillas y macetas creativas, en el cual la alcaldía está convocando a todos los miembros de las propiedades horizontales. Entonces quiero aprovechar que ustedes están aquí, están participando para que ya lleven este mensaje a sus copropiedades y nos ayuden a difundir esto. Miren qué importante es que logremos no solamente el sentido de pertenencia, porque me cuentan que Madrid es conocido por eso, por ese tema de las flores, y a mí me parece muy importante que las copropiedades, además de una manera muy bonita y sencilla,
puedan lograr pues embellecer sus copropiedades y generar actividades que mejoran la convivencia. Entiendo que la alcaldía va a apoyar con materiales de manera que ustedes pueden realizar estos temas. Fíjense que les estoy mostrando ideas de decoración. Por ejemplo, este tema de la guitarra me encantó, no se me había ocurrido cómo reutilizar, reusar algunos artículos que tenemos. Esta carretilla a mí particularmente me fascinó, una carretilla de suculentas, me pareció espectacular. Hay muchas cosas que podemos hacer en nuestras copropiedades porque en el evento va a haber un concurso para las copropiedades, para premiar las copropiedades, y lo hacen a través de silleta, de palet, de carretilla. Y esto se va a efectuar, el concurso se va a efectuar, aquí en la programación está el desfile el 22 de noviembre a las 10 de la mañana. Entonces, por favor, quiero desde ya que todos tengan esta información para que todos participen, que se entusiasmen, que además vamos a realizar algo muy bonito por cada una de nuestras copropiedades, que eso nos va a mejorar muchísimo, muchísimo, no solamente lo estético, sino el tema de convivencia. Aprovechen. No sabía que Madrid era como casi que esa capital de las flores en la Sabana Occidente, entonces aprovechemos esta iniciativa del Festival de las Flores. Bueno, ahora sí, entrando en materia, vamos a pasar a nuestro curso de Introducción a la Propiedad Horizontal, y ya les voy a colocar la presentación para que todos la tengan. Listo. Estamos en la clase número 3. Permítanme, yo me cercioro que sí estamos compartiendo esto, que si todos lo estamos viendo. Espérenme un momento, aquí en el Zoom, yo me doy cuenta, aquí, listo, estamos aquí, aquí ya tengo un chat, a ver, ¿qué me preguntan? O sea, se escucha entrecortado. Edwin, tú me dices que se escucha entrecortado. Consejo, Edwin, apagar el audio para mejorar la señal. No sé, Mari, ¿tú cómo me estás escuchando? ¿Tenemos algún problema del audio? Mari. Doctora, yo te escucho perfectamente. Bueno, perfecto. Entonces sí, por favor, a todos recuerden, si ustedes apagan el video, cierran sus micrófonos, me van a escuchar mejor. Bueno, listo. Entonces, entrando en materia, estamos en la tercera clase que corresponde a los órganos de dirección en la propiedad horizontal: Asamblea General, Consejo de Administración, Revisor Fiscal, los comités, que pueden ser de convivencia, de obras, de recibo de bienes comunes. Entonces vamos a entrar en materia. Ya llevamos dos clases, la primera la evolución legislativa y la segunda el origen de la propiedad horizontal. No se preocupen a quienes se las perdieron, no hay problema, porque estoy segura que vamos a realizar nuevamente eventos, entonces aquí va a haber espacio para que todos vuelvan a los que están interesados y que no han podido participar, puedan nuevamente generar ese espacio de participación. Fíjense que estoy viendo solo 29 personas, bueno, 30 personas, yo sé que están entrando poco a poco, pero este es un tema muy interesante para todos: capacitación. Como no sabemos las cosas, muchas veces cometemos errores simple y llanamente por desconocimiento de la normatividad, y entonces eso es lo que estamos generando desde la alcaldía: conocimiento, capacitación, que tengan nuevas herramientas que parten de este esfuerzo que tiene la alcaldía de mejorar el tema de propiedad horizontal, que en el municipio de Madrid ha crecido muchísimo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los órganos de administración en la propiedad horizontal? Y ustedes ven que yo utilizo una figura que es un triángulo, pero lo utilizo invertido. ¿Por qué? Porque la base más sólida de esta figura es la asamblea, que es la mayoritaria. ¿Qué es la asamblea? Pues la reunión de todos los copropietarios o propietarios de bienes privados en una copropiedad. Entonces, ese es el máximo órgano. También está establecido en la ley un consejo de administración, otra figura es el administrador y un revisor fiscal. Entonces, vamos a empezar por nuestra Asamblea General de Copropietarios y vamos a analizar la naturaleza y las funciones de la asamblea. Para esto, ¿a qué vamos a tenernos? Directamente a la ley 675 en el artículo 38, perdónenme un momento que se me pasó este tema, aquí.
en el artículo 38 de la ley 675, en donde nos regula la ley, la naturaleza y funciones, y nos dice la ley: la Asamblea General de Propietarios es el órgano de dirección de la persona jurídica que surge por mandato de esta ley y tendrá como funciones básicas las siguientes. Entonces, miremos, lo primero que nos advierte la ley es que la copropiedad es una persona jurídica que surge, ¿qué? Pues obviamente por un mandato de la ley, cuando se constituye ese reglamento de propiedad horizontal que se lleva a registro. Recuerden quién hace el reglamento de propiedad horizontal: el constructor inicial, el dueño inicial, el promotor inicial del proyecto. Entonces, esos son, digamos, los responsables de elaborar nuestro reglamento. ¿Cuáles son las funciones que establece la ley? Tenemos 12 funciones básicas. Miremos. Primero, nombrar y remover libremente al administrador y a su suplente cuando fuere el caso para periodos determinados y fijarle su remuneración. Hay reglamentos, aquí tengo que aclarar, que le delegan a veces esa posibilidad, y es que la misma ley 675 establece que cuando hay consejo, el consejo podrá nombrar al administrador, pero ojo, esto está establecido en el reglamento, tiene que estar establecido en el reglamento, en principio es función de la asamblea. Segunda función, aprobar o improbar los estados financieros y el presupuesto anual de ingresos y gastos que deberá someter a su consideración el Consejo Administrativo y el administrador. Esta función es muy importante. Perdonen que otra vez se me pasó. Esta función es muy importante, fíjense acá, porque siempre en el imaginario de los ciudadanos que están en copropiedad, la mente funciona en que el administrador es el que lleva los estados financieros y la información financiera a la asamblea. Pero fíjense que es clara la ley 675 en que es una labor conjunta del administrador y del consejo. Por lo tanto, muchas veces en los conflictos que uno encuentra de convivencia en la copropiedad es que el administrador no hizo, o el administrador hizo mucho, o el administrador no nos informó, y entonces a mí me toca preguntarle a los consejeros: venga, ¿y ustedes qué hicieron todo el año? Porque ustedes, la ley además establece la obligación de que el consejo conozca antes de la celebración de la asamblea la información, y obviamente ayude a prepararla en el sentido de aprobársela o no, darle las ideas al administrador, decirle en qué temas hay que hacer énfasis, etcétera. Entonces, fíjense que el tema financiero no es un tema exclusivo del administrador. El consejo va con el administrador a presentar el informe. Por lo tanto, el administrador no puede solo llevar esto a la asamblea, debe pasar previamente por el consejo de administración. Listo. Hecha esta aclaración, sigamos. Tercera función: nombrar y remover libremente a los miembros del comité de convivencia para periodos de 1 año en los edificios o conjuntos de uso residencial. Puede ser que esta obligación o esta función se le haya asignado al Consejo de Administración, pero nuevamente vuelvo y digo, si esto ha sido así, está en el reglamento previsto. Entonces, ojo con el tema, porque siempre tenemos que ir a nuestro reglamento de propiedad horizontal para mirar cuáles son las funciones específicas de la asamblea. Cuarto, aprobar el presupuesto anual del edificio conjunto y las cuotas para atender las expensas ordinarias o extraordinarias, así como incrementar el fondo de imprevistos cuando fuera el caso. Claro, obviamente en correlación con la segunda función, en la cuarta el presupuesto se le presenta a la asamblea para que sea la asamblea el órgano que lo apruebe, y obviamente por conclusión, las cuotas que se fijan en el presupuesto se elabora para poder definir cuáles son los gastos que hay que manejar en la copropiedad. Obviamente, el presupuesto hay que hacerlo correctamente. En el presupuesto se deben incluir todos los gastos, de manera que una vez fijados los gastos, se establece cuánto es el dinero que se necesita, y ahí sí se va a hacer la división entre los coeficientes de copropiedad para asignar las cuotas ordinarias, lo que llamamos las expensas ordinarias, cuotas ordinarias. También habrá momentos en que la administración, compuesta por el administrador y el consejo, consideren que es importante que se incurra en una cuota extraordinaria para atender unos gastos que por su naturaleza son diferentes, digamos, a los ordinarios, pero que implican una inversión que hay que realizar para el conjunto.
Esa propuesta, obviamente, ese presupuesto, obviamente, hay que llevárselo a la Asamblea para que la Asamblea sea el órgano que tome la decisión si se aprueba o no. En cuanto al fondo de imprevistos, por supuesto, el fondo de imprevistos es una obligación legal que está, digamos, de llevar en la contabilidad un fondo de imprevistos y nutrirlo en el 1% del presupuesto anual. Pero recuerden que el fondo de imprevistos antes de la pandemia tiene solo la destinación de casos urgentes o imprevistos. Acuérdense que ahora con la pandemia, en virtud de un decreto especial que expidió el gobierno, el 579 de 2020, que solo tuvo vigencia hasta el 30 de junio de este año, los administradores tenían la facultad de ir a ese fondo de imprevistos y hasta el 50% de esos dineros que estaban ahí, cogerlos pero con una destinación específica, suplir los faltantes que por la cartera que se pudo originar en el tema de la pandemia, se necesitara para pagar el contrato de aseo, de vigilancia y los contratos de trabajo de los trabajadores necesarios en el conjunto. Ojo, esa posibilidad que solo estuvo vigente desde el 16 de abril hasta el 30 de junio era con una destinación específica solamente para ese tipo de contratos. Bueno, entonces es muy importante también tener ese tema claro. Quinta función, elegir y remover a los miembros del Consejo de Administración y cuando exista el revisor fiscal y su suplente para periodos establecidos en el reglamento de propiedad horizontal, que en su defecto será de 1 año. Claro, muy importante, los miembros del Consejo de Administración los elige la Asamblea y también al revisor fiscal y a su suplente, y establece la norma que los periodos serán los que estén en el reglamento, pero que normalmente 1 año. Entonces, ojo con esto, tenemos que tener en cuenta lo que establece el reglamento en cuanto a los periodos de los consejeros. Sexta función, aprobar las reformas al reglamento de propiedad horizontal, decidir la desafectación, aprobar las reformas al reglamento de propiedad horizontal. Cualquier reforma que vayamos a hacer al reglamento debe pasar por la Asamblea. Séptima, decidir la desafectación de bienes comunes no esenciales y autorizar su venta o división cuando fuera el caso y decidir en caso de duda sobre el carácter esencial o no de un bien común. Esta es una reglamentación muy específica, no son muy, digamos, tan normales los casos en donde vamos a pedir la desafectación de un bien común, pero en caso de que se diera, hay que pedirle la autorización a la Asamblea. Octava función, decidir la reconstrucción del edificio conjunto de conformidad con lo previsto en la presente ley. La reconstrucción, ¿cuándo se da? ¿De qué evento estamos hablando? Dios no lo quiera, un sismo, un terremoto, y se destruye por el terremoto parcial o totalmente nuestra edificación. Entonces habrá que hacer una asamblea para decir si se va a reconstruir el edificio. Bueno, novena función, la novena. Decidir, salvo en el caso que corresponda al Consejo de Administración, sobre la procedencia de sanciones por incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley y en el reglamento de propiedad horizontal, con observancia del debido proceso y del derecho de defensa consagrado para el caso en el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Esta función es muy importante porque la ley 675 sí ha contemplado que haya sanciones a los copropietarios o tenedores, por ejemplo, arrendatarios, que no cumplen con el reglamento de propiedad horizontal y específicamente con el reglamento interno que haya para manejo de bienes comunes. Y en ese caso, desde el reglamento deben estar previstos el debido proceso, todo un procedimiento para imponer estas sanciones con instancias y obviamente esas sanciones que como consecuencia de la inobservancia del reglamento se produzcan. Normalmente hay una doble instancia en los reglamentos, una primera instancia para el Consejo y una segunda instancia para la Asamblea. En este caso hay que siempre cumplir muy cuidadosamente ese debido proceso y obviamente si hay que llevar las sanciones a la Asamblea, pues este será un tema de la reunión de Asamblea para que la Asamblea defina cuáles son las sanciones que se impongan. Hay que ir al reglamento a mirar ese debido proceso. Décima función, aprobar la disolución y liquidación de la persona jurídica. Entonces habrá casos, por ejemplo, donde por el terremoto se cayó la edificación y la Asamblea lo que decide es no reconstruir, sino extinguir la propiedad horizontal. Puede ser. Entonces, en este caso será la Asamblea la que tome esa decisión.
decisión. 11. La facultad 11, otorgar autorización al administrador para realizar cualquier erogación con cargo al fondo de imprevistos de que trata la presente ley. Entonces, fíjense que salvo el régimen temporal hasta el 30 de junio del 579 del decreto de pandemia, siempre el fondo de imprevistos para tocar esos dineros se debe ir a la Asamblea General de Copropietarios y pedir la autorización. Bueno, y en el numeral 12 encontramos una general que es las demás funciones que fije la ley, los reglamentos o el reglamento de propiedad horizontal. Dice el parágrafo del artículo 38, la Asamblea General podrá delegar en el Consejo de Administración cuando exista las funciones indicadas en el numeral tercero. ¿Cuál es? Nombrar y remover libremente a los miembros del comité de convivencia. Entonces podrá el reglamento establecer esa posibilidad. Bueno, listo. Entonces ya vimos las funciones de la asamblea. Ahora veamos cómo está establecido el tema del quórum, que es muy importante en el artículo 45. Pero antes de realizar esta revisión, lo primero que yo estoy viendo, y ya les cuento en este mes larguito que llevo trabajando en Madrid, es que tenemos un grave problema en las copropiedades y es cómo establecer el quórum. Y aquí nos vamos a ir a la pizarra porque esto es muy importante. Entonces yo tengo que empezar por ilustrarlo sobre el derecho de propiedad en Colombia. Y entonces el derecho de propiedad, ¿qué es? O lo que se llama en el Código Civil el derecho de dominio. Es eso, la titularidad de los bienes inmuebles. Lo vamos a hacer muy fácil para que le quede a todo el mundo claro. Para que yo pueda llamarme titular de un bien en Colombia, yo tengo que realizar un proceso que tiene dos fases. Lo primero se llama título. Perdonen acá, les voy a colocar el título. ¿Qué es el título? Mayúscula, título. El título pues es ese contrato, esa escritura, esa decisión con la que yo soy dueño. Por ejemplo, contrato de compraventa. Entonces cuando voy a mi constructora, yo sé que ustedes tienen constructoras grandes, Capital, Amarillo, Bolívar, Prodesa, etcétera, les venden a ustedes con una escritura pública de compraventa. Ese es el título. Pero el título no es únicamente el documento que me da a mí en Colombia la calidad de propietario. Yo tengo que agotar otro proceso que se llama el modo, y esto es la tradición. ¿Eso qué es la tradición? Pues inscribir en fácil, inscribir el título, perdonen un momento, aquí admito, inscribir el título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Entonces, yo firmo la escritura, pero no hago nada si firmo la escritura y me la llevo para mi casa y la guardo en la caja fuerte, en la mesa de noche, debajo del colchón. No hice nada. Tengo que llevarla a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. ¿Para qué? Para que la oficina la inscriba y me expida a mí un documento que se llama, que tiene varios nombres, el folio de matrícula inmobiliaria o certificado de libertad o certificado de tradición y libertad. Ese es el documento. Ojo, único documento en Colombia, aquí se los voy a colocar, único documento en Colombia que lo acredita como propietario. Pero este análisis antecedente es necesario hacerlo en la propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en la propiedad horizontal, yo entonces, ¿cómo acredito que soy propietario? ¿Cómo lo acredito? Y entonces yo solamente les digo que hay un documento, un único documento en Colombia que me permite acreditar que soy propietario de ese apartamento, de ese local, de esa casa, en fin. ¿Cómo acredito que soy propietario? Con el folio de matrícula inmobiliaria. Si yo soy administrador, ¿cómo debo revisar el quórum? Entonces ya entremos a los aspectos prácticos. Entonces, para que el administrador revise, perdónenme aquí, para que el administrador establezca, revise, determine el quórum, ¿qué tiene que hacer de una reunión?
debe acudir a un documento que obligatoriamente le toca a él llevar. ¿Cuál es? El libro de registro de propietarios. Este es un libro que la ley 675 establece, es uno de los libros de la copropiedad y es un libro que la ley establece que es función del administrador llevar. El libro de registro de propietarios, entonces, obviamente, incluye a los propietarios de bienes privados de mi conjunto, de mi edificación. ¿Y cuál es la forma de llevar el libro? Pues hay que llevarlo actualizado. ¿Y cómo lo actualizo? Pues solamente usted, administrador, tiene una posibilidad y es con el aporte de los folios de matrícula inmobiliaria. Porque sin ese documento usted no puede establecer quién es el propietario. No, doctora, pero es que don Pedro, él desde el primer día está ahí en ese edificio, en ese apartamento, y él desde siempre, y él nos ha acompañado. Discúlpeme, que sea buena gente, que lleve 20 años viviendo ahí, no es la prueba necesaria. La única prueba en Colombia que acredita la propiedad es el folio de matrícula inmobiliaria. Por lo tanto, ¿cuándo tiene el administrador que actualizar ese registro? Cada año el administrador debe actualizar el libro o en cada ocasión que haya un cambio. Cada año el administrador debe actualizar el libro o en el momento en que haya una transferencia del derecho de propiedad. Y yo les quiero decir que tengo que ser muy insistente en este tema porque en la mayoría de casos de los temas que hemos visto desde la alcaldía, cada vez que llega una pregunta, un problema, un conflicto, lo primero que les digo es, bueno, ¿y cómo hicieron para el quórum? No, doctora, ¿cómo así? O tienen el problema, no, doctora, es que llevamos 1 hora y no hemos podido decir cuál es el quórum. Perdón, eso está pasando porque no tienen actualizado el libro, no sabían que había que actualizar el libro, y 2, estamos llegando a las asambleas sin la información. Y como les digo, la información está en el libro de registro de propietarios. Mire, este tema es tan importante, ¿por qué? Porque es que si no se actualiza debidamente, pues obviamente es muy fácil impugnar la asamblea, impugnar las decisiones y obviamente tumbar la asamblea. ¿Y qué hicimos? Perdimos el tiempo, el dinero de la preparación, el estrés de todos, etcétera, y no hicimos nada. Porque les quiero decir que las decisiones de la asamblea, las actas se impugnan y se impugnan ante un juez civil. Eso está establecido desde la ley en el código, en el código único del proceso. Entonces esto es muy importante. Ahora, tampoco podemos echarle toda la culpa a la administradora. Es que si ve, doctora, ese administrador, esa administradora no han hecho nada. No, venga, los copropietarios tenemos la responsabilidad de entregar nuestra información. Claro, es que ¿cómo así? El administrador no tiene una bola de cristal. Él no ha ido a hacer curso con Calimán para leerle la mente, a ver quién es el dueño o no. Tenemos que entregarle la información nosotros los copropietarios de actualizar eso. ¿Y cómo lo debemos hacer? Pues debemos hacerlo en los 2 primeros meses del año para que se prepare la reunión. ¿Ven? Yo siempre he sugerido a las copropiedades y cuando asesoro estos temas que se haga una reforma al reglamento dentro de las muchas reformas que se deben hacer precisamente para generar esa obligación en los copropietarios de entregar al inicio, en los 2 primeros del año, más tardar en los 2 primeros meses del año, el folio de matrícula actualizado. ¿Para qué? Para que podamos tener el conteo, saber quiénes somos los propietarios y obviamente se pueda hacer correctamente la reunión de la asamblea. ¿Ven? Esto es muy interesante. Es obligación además que cada vez que haya una venta del inmueble, cuando haya una venta de un apartamento, hay que contarle al administrador. ¿Por qué? Porque el administrador nos expide lo que se llama el paz y salvo de administración.
sin lo cual ningún notario en Colombia, sin este paz y salvo, ningún notario en Colombia en principio nos deja hacer la escritura, y si no lo aportamos, hay una cláusula de solidaridad entre el vendedor y el comprador por cualquier deuda que se pueda presentar. Entonces, este es un tema muy, muy, muy importante. ¿Cuánto vale un folio de matrícula inmobiliaria? Pues aquí en Bogotá se puede sacar por internet, vale 25.000 pesitos. Si ustedes lo sacan en la oficina de registro directamente, pues vale como 22, creo que vale. Obviamente ese es un gasto que en principio la administración o la copropiedad no debe enfrentar, le toca a cada uno de los propietarios entregar esa información. A usted le toca tener su información actualizada, copropietario. ¿Por qué? Porque venga, es que usted lo tiene que hacer para su declaración de renta. Claro, usted tiene que entregarle a su contador su folio de matrícula inmobiliaria para que él sepa qué bienes tiene usted. Entonces, lo que les estoy diciendo no es absurdo, es que a cada uno nos toca cada año tener nuestra información clara, nítida, certificada jurídicamente para declarar renta, para los temas tributarios y obviamente para estar en copropiedad y vivir tranquilamente, para que nuestro administrador, el Consejo de Administración, prepare la asamblea extraordinaria o la ordinaria ¿a qué? Acreditando debidamente el quórum. Entonces, el folio de matrícula inmobiliaria es un documento que tenemos que sacar cada año. Esto no es una cosa que nos acabamos de inventar, no, señores. Ya saben que para su declaración de renta lo tienen que aportar y para preparar las asambleas se debe aportar. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta esto, porque muchos de los temas que he visto es que no, es que ni siquiera sabemos cuánto es el quórum, etcétera. Pues claro, si ni siquiera tienen el libro de registro actualizado, porque el señor administrador necesita tener los folios de matrícula inmobiliaria actualizados cada año. Bueno, entonces muy importante el tema del libro de registro, del quórum, cómo se puede establecer para poder llegar a las reuniones debidamente preparados. ¿Para qué? Pues para que no lleguen después a tener problemas, que un abogado rápidamente coja el acta y les pueda impugnar fácilmente la reunión. Además, para que ustedes sepan que el que está yendo a la reunión, que está participando, sí es el que tiene el derecho, porque acuérdense que la asamblea está compuesta por los copropietarios de los bienes privados de nuestro conjunto, y ya sabemos que solamente se puede uno reputar propietario en Colombia si uno tiene su folio de matrícula inmobiliaria que lo acredite como tal. Mientras tanto, lo siento, señores, no es que yo a mí me dejaron en el apartamento, estamos haciendo una promesa, etcétera, etcétera, lo siento mucho, no es propietario. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley en Colombia. Bueno, voy a hacer un pequeño break para contestar algunas preguntas. Entonces dice Fabiola: buenos días, doctora. En nuestro conjunto se realizó una asamblea en agosto, plena pandemia, y de allí se realizó otra para anular la inicial. Al día de hoy no se ha citado una nueva. Siendo así, ¿qué tiempo establece la norma para realizar una nueva? Ahora, teniendo en cuenta que aún no se ha levantado la parte de reuniones presenciales y se está finalizando año, ¿qué se puede hacer? Listo, yo sé que, Fabiola, y para todos, yo sé que esta es una pregunta que tienen todos. Entonces, lo primero que les tengo que decir, la ley 675 no establece una sanción por no hacer asamblea. Entonces, respiremos profundo, calmémonos. No hay una sanción por no hacer una asamblea. Yo sé que me van a decir, doctora, pero sin la asamblea no podemos fijar el presupuesto. Yo también entiendo eso, pero fíjense que estamos en unas circunstancias especiales. Entonces, el gobierno nacional dictó una serie de normas, incluido el decreto 398 y el decreto 579, que yo ya les conté que estuvo vigente hasta el 30 de junio. En este momento tenemos no la emergencia económica, sino la emergencia de salud. En este momento no nos podemos reunir sino máximo 50 personas y además mis copropiedades tienen que tener los protocolos de bioseguridad. Vamos a ir nuevamente a la pizarra, porque ese es un tema que yo también veo que no, por lo que yo he estado auscultando en Madrid, no se está cumpliendo. Entonces, mediante resolución 890 de 2020, el Ministerio de Salud adoptó los protocolos de bioseguridad para el sector inmobiliario, incluida la propiedad horizontal.
Y ¿eso qué quiere decir? Les recomiendo quienes son, veo que aquí hay administradores, veo que aquí hay consejeros, revisen esa resolución porque había que hacer planes de trabajo y establecer precisamente la aplicación de esos protocolos al interior de nuestra copropiedad. Obviamente hay que tener un distanciamiento de 2 metros cuadrados entre personas, dice. Así que si fuéramos a hacer una reunión, primero, no nos podemos reunir más de 50 personas, no se puede. Y obviamente, si se hace una reunión de estas, hay que garantizar los protocolos. Pero además, no, precisamente en esas resoluciones no se ha autorizado aún, no se ha levantado, no se ha permitido todavía la utilización de salones comunales. Ojo, eso todavía no está levantado. De salones comunales, ni gimnasios, ni piscinas, ni parques recreativos al interior de las copropiedades. Eso no se ha levantado. Esa restricción sigue. Entonces, primero, no se puede hacer la presencial porque no pueden ir más de 50 personas. ¿Y dónde se va a hacer si no se pueden reunir físicamente? Ojo con los protocolos. Entonces, ese es un tema muy complicado. Ahora bien, indudablemente el tema de la pandemia produjo casos como el que nos está comentando Fabiola, produjo casos atípicos, digo yo, pues porque la gente no conoce el tema, hay mucha confusión entre lo que llama la ley, la ley 675 que establece las reuniones no presenciales versus las normas del gobierno en donde llaman a ese tipo de reuniones virtuales. Y eso no existe, o sea, en la ley 675 asambleas virtuales no existen. Así no las llama la ley 675 la llama reuniones no presenciales. Como les digo, hasta el 30 de junio estuvo vigente el decreto 579 de 2020, pero ya a partir del 1 de julio volvimos al estado inicial, que es el de la ley 675 y nuestro reglamento. Tenemos que ir al reglamento a ver qué establece. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Obviamente cada caso yo no, pues en este momento no me puedo pronunciar. También quiero hacer como un poco, en este momento un poco claridad sobre la competencia de la alcaldía municipal en temas de propiedad horizontal, porque también he visto en las reuniones y en los temas que he manejado dudas, no hay claridad sobre la competencia en materia de propiedad horizontal. Entonces, lo primero que les tengo que decir es que la ley 675 establece que la alcaldía tiene la función de otorgar la personería jurídica a las copropiedades. Esa es la función de la alcaldía. Y no, la alcaldía no tiene función para sancionar ni regular a los consejos, a las asambleas, a los administradores. La ley 675 es una norma privada. La ley 675, el régimen de propiedad horizontal, es una ley civil, del derecho civil, es decir, del derecho privado, y en ese tema no hay competencia para que la alcaldía se meta más allá en temas que no le competen. Mal haríamos nosotros en estar tomando decisiones, sancionando, etcétera. Que entonces, ¿qué es lo que ha hecho el señor alcalde Andrés Tovar y el grupo de la Secretaría de Gobierno, desde la cabeza de la doctora Sandra Muñoz? Generarles esto, un ambiente de capacitación. Lo que más necesita la gente en propiedad horizontal es conocimiento, capacitación, y precisamente aclararles estas dudas y que sepan a dónde recurrir. La propiedad horizontal tiene un órgano al interior de la propiedad horizontal, que es el comité de convivencia, que es el órgano para dirimir esos conflictos
de competencia, ese es el órgano de convivencia, perdón, este es el órgano a donde debemos ir a dirimir los conflictos de convivencia. Y si esto no es posible, ¿sí? Si esto no es posible, por ejemplo, si alguien no está de acuerdo con el acta de asamblea, pues hay que ir a la justicia civil, a la justicia ordinaria, a impugnar el acta, porque así está establecido en el Código General del Proceso, que las actas de las asambleas de copropiedad se impugnan ante la jurisdicción ordinaria. Si yo tengo un conflicto de convivencia y se sube de tono, que no debiera ser así, pero estamos viendo desafortunadamente estos casos en Madrid, pues habrá que ir ya muy probablemente a un mecanismo de conciliación. Podemos acudir al Ministerio Público, que es la personería, etcétera, podríamos tratar de buscar eso. Pero yo les quiero decir que muchos de los conflictos que yo estoy advirtiendo se deben al desconocimiento. Por ejemplo, eso que nos está contando Fabiola de esas, digamos, de esas situaciones que se vivieron. La idea es que una vez llegado el 30 de noviembre que se tome la decisión por parte del gobierno si se va a levantar o no el tema de la emergencia social o qué tal, pues puede ser, yo les digo de una vez, que pueda volver a haber un confinamiento obligatorio porque el ritmo de contagio se ha subido nuevamente. Entonces, pues si no se puede hacer la reunión este año, no pasa nada, no hay sanción, por favor. Ojo, tampoco puede ser la época de pandemia el momento de que afloren más los problemas y entonces terminen diciendo, no, es que hay que sacar al administrador, es que hay que cambiar el consejo de administración. Por caridad de Dios, respiren un poquito. Estamos en época de pandemia, este es el momento más atípico, donde hay más confusión. No es el momento de sacar a la gente. Ojo, también les quiero decir, estoy viendo muchos casos en donde están tomando decisiones apresuradas y poniéndose en riesgo, por ejemplo, en el tema laboral. Ustedes tienen contratos con los administradores. Para terminar un contrato hay que respetar ese contrato. ¿Cómo se termina el contrato? No, que es que no quiso hacer la asamblea. Tenga la seguridad que no hacer asamblea virtual no es causal para terminar un contrato. Eso no debe estar establecido en el contrato. 2, para cambiar el consejo de administración, pues obviamente hay que ir a la asamblea, hay que hacer la asamblea, eso no se toma por un pupitrazo, eso hay que seguir un procedimiento regular para que se puedan hacer. Bueno, Orlando me dice, las asambleas suelen ser el órgano que con mayor frecuencia incumple sus funciones. Pues don Orlando, aquí sí yo le digo, esa responsabilidad está en los órganos de administración, es decir, entre administrador y consejo, porque son los que preparan esa reunión y van a ayudar a conducir a la asamblea. El orden del día no lo hacen los asambleístas, el orden del día es uno de los temas de preparación del consejo y de la administración, entonces ojo con eso. Viviana me dice que tiene una pregunta respecto al tema del comité de convivencia, hazla por el chat, por favor. Nora, la administración cuando prohíbe a los propietarios recoger firmas para convocar a asamblea, ¿qué proceso va contra ella cuando impide dar cumplimiento a la ley? A ver, Nora, recoger firmas para convocar una asamblea, entonces, nuevamente, un poquito de calma. ¿Qué tipo de asamblea quiere hacer, Norma? ¿Va a ser una asamblea virtual? Entonces yo aquí de una vez me voy a ir nuevamente a la pantalla para que veamos el tema de hacer una asamblea virtual. Es decir, de hacer una reunión no presencial, y en esto tenemos que ir al artículo 42 de la ley 675. Nora, no puede hacer usted una reunión presencial porque está prohibido por la ley. Usted no puede hacer una reunión de más de 50 personas, entonces no puede hacer reunión presencial. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Ver la ley 675. Pero resulta que cuando nosotros vamos a la ley 675, en cuanto a temas de reuniones no presenciales, es muy complicada la exigencia. Permítanme aquí, vamos a buscar la ley 675, que yo la tengo por acá. A ver, aquí la vamos a encontrar, ley 675, y ya se las voy a compartir para que miremos exactamente ese tema. Aquí ya, compartir. Vamos a ver el texto de la norma. Aquí todos se me van a volver excelentes personas que manejan la ley 675. Miremos, aquí la estoy colocando, la ley 675, para que nos quede a todos claros. Miren el texto del artículo 42. Primero, ¿cómo empieza la norma?
Reuniones no presenciales, siempre que ello se pueda aprobar. Entonces, para la ley 675, una reunión no presencial es un tema de prueba. Dice, siempre que ello se pueda aprobar, habrá reunión de la Asamblea General cuando por cualquier medio los propietarios de bienes privados o sus representantes o delegados puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva de conformidad con el quórum requerido para el respectivo caso. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado, de lo cual dará fe el revisor fiscal de la copropiedad. Entonces, la norma nos exige rápidamente que haya una plataforma tecnológica. Y discúlpenme, Zoom no es la plataforma para eso, porque Zoom es una plataforma gratuita que solo le da a uno como 45 o 50 minutos. Y para poder tener Zoom más tiempo hay que pagar. Y la pregunta que yo les hago, y es que ustedes tenían el presupuesto previsto todo esto, tenían el presupuesto o ya contaban con una plataforma tecnológica que permita, primero, ustedes tienen claridad del quórum, saben muy bien, tienen actualizado el libro de registro de copropietarios, 2, tienen una buena plataforma, 3, hay que hacer una encuesta rápidamente en la copropiedad. Díganme una cosa, en su copropiedad todo el mundo tiene este equipo, tiene acceso a internet o tiene al menos un teléfono inteligente para que pueda entrar a internet, porque si yo establezco que al menos una persona, una familia no tiene esa disposición, yo como administrador y como consejo estaría violándoles el derecho porque ellos de entrada no van, ya sabemos que no pueden ejercer sus derechos. Entonces fíjense que el tema probatorio de la ley es muy exigente. Y para colmo, aquí en el artículo 44, la ley que nos dice, mire lo que establece la ley 675, decisiones en reuniones no presenciales. En los casos a los que se refieren los artículos 42 y 43, las decisiones adoptadas serán ineficaces cuando alguno de los propietarios no participe en la comunicación simultánea o sucesiva o en la comunicación escrita expresada, esta última dentro del término previsto. Es decir, fíjense que todo lo que hice lo pierdo cuando alguno no pueda participar en esa votación, hágame el favor. Entonces, la ley 675 es muy exigente y para poder nosotros celebrar asamblea no presencial o virtual, tenemos que cumplir la ley 675. No hay ninguna norma que nos quite requisitos, no hay ninguna norma que haya hecho más fácil este tema. Lo siento mucho. La reunión de la asamblea tiene que cumplir todos estos requisitos. Y ojo, eso realmente yo no veo que se esté dando en estos conjuntos. Y máxime en conjuntos en donde yo estoy viendo que ustedes tienen conjuntos de 1.600 unidades, 1.300, 800 unidades. Hágame el favor, ¿cómo van a hacer eso? Ni siquiera tienen el libro de registro actualizado. Mis amores, por caridad de Dios. Por eso les digo, respiremos profundo, tomémoslo con calma. El administrador y el consejo son los responsables de hacer esta preparación y los entiendo perfectamente si les están contestando a ustedes que no se puede hacer la reunión porque ellos tienen que garantizar cumplir estos temas. Bueno, ahora, el hecho de que se vayan a recoger firmas por los apartamentos y eso, pues usted podrá recoger las firmas. El hecho que se las prohíban, pues no tiene ningún sentido. El problema es que la convocatoria para que sea válida tiene que cumplir con los requisitos de ley. Entonces, doña Nora, lo siento mucho, me parece que es una acción infructuosa dada la situación que está pasando. Habrá que hacer mucha preparación para llegar a eso. Tefi me dice, ¿qué pasa cuando se sobreejecuta un valor aprobado de un rubro en el presupuesto? Ejemplo, se aprobó pagar por servicios de administración valor de 4, pero el Consejo decidió contratar una administración por 7. Bueno, no conozco el caso a fondo, pero, ojo, el rubro para el pago de la administración está en el presupuesto y el presupuesto no lo puede modificar el Consejo. Ojo con eso, ¿cómo así? Si en la asamblea ordinaria de marzo, de febrero se decidió que hay que contratar a un administrador y que los honorarios mensuales serán de 4 millones, pues ¿de dónde le vamos a sacar más plata? Tendrían que haber hecho una asamblea extraordinaria para modificar el presupuesto. Listo, Tefi. Bueno, Tefi, ese es un tema que ya le recomiendo un abogado para que revise cómo se realizaron estos temas. Orca,
Si el reglamento de propiedad horizontal autoriza al Consejo a determinar, establecer el valor de honorarios de administración, no limita una sobreejecución de este rubro, mire, yo no estoy tan de acuerdo con ese tema. Ojo, el presupuesto es la ley de las partes que aprueba la Asamblea. ¿Cómo así que les dejan al Consejo movilidad? Entonces es que usted, digamos, para que eso pudiera ser posible, Orca, yo le digo una cosa, debiera ser, entonces la Asamblea le debió dar un presupuesto con un tope máximo, ¿sí? Pero ¿cómo así? O sea, yo le digo, vea, entre 4 y 8 millones contrate. La verdad no me parece muy lógico, no sé, con respeto, sin conocer el texto de la asamblea, reglamento, porque obviamente cada caso en específico requiere pues revisar el reglamento y eso, pero en principio la verdad no me queda tan lógico el tema, no me parece tan lógico. Lili, importante también la documentación se entrega solo al administrador con representación legal, no se debe entregar información a voceros propietarios. Lili, si la información es esa de preparación de la asamblea, claro que toda la información se tiene que entregar a los copropietarios, El informe del administrador, el informe del revisor, el informe del contador si lo hay, la preparación del impuesto, el estado financiero, las cuentas, los bancos, todo hay que entregarlo. Es más, la ley 675 establece que en la administración debe estar a disposición de la copropiedad la documentación. Me pasan casos en donde la gente me dice, no, doctora, es que no hemos podido consultar los libros de contabilidad porque es que están en el apartamento de la contadora y la contadora vive en Cajicá, entonces no hemos podido consultar. ¿Cómo así? La documentación de la administración y del conjunto está en el conjunto. No debe estar en otro lado, está en el conjunto. Y si las cosas son claras, y como dice el dicho, las cuentas claras, el chocolate espeso, pues la documentación tiene que estar ahí para revisión de cualquier copropietario en el momento que lo quiera, de cualquier copropietario. Los copropietarios pueden estar representados por apoderado especial o general, o si es una persona jurídica la titular, por su administrador, claro, su representante legal. Dice, le agradezco haber rectificado que el reglamento prima cuando existe. Listo, fue una imprecisión de plazo. El reglamento existe, sí, a ver, Orca, el reglamento prima, esa es la ley de las partes, ojo, pero el reglamento también dice la ley que no puede estar en contra de la ley 675, ¿no? Entonces, listo, en esos casos que ustedes tienen específicos, revísenlos. Las copropiedades malinterpretan las funciones del comité de convivencia. Puede ser, y lo que estamos haciendo es dando capacitación para que todo el mundo conozca esas funciones, estoy de acuerdo. Fíjense que el tema de la asamblea, son las 11, llevamos en el tema de la asamblea, pero miren, no hay problema porque estamos dispuestos desde la alcaldía a darles más capacitación, más tiempo, generarles estos espacios para que ustedes los tengan. Las asambleas sí se pueden realizar como reuniones no presenciales y el quórum es del 50+1 porque hablan del 100% de asistencia en varios conjuntos. Ya la realizaron con el 50+1. Quisiera más aclaración al respecto. A ver, Nora, listo, vamos a hacer la aclaración. Es un tema de una vez que yo les quiero decir, y acá lo voy a colocar claramente, es un tema que no es pacífico. Es un tema en donde varios abogados no estamos de acuerdo, los especialistas no estamos de acuerdo. Entonces aquí lo voy a colocar con otro color. Tema que no es pacífico. Cuando digo no es pacífico, quiere decir que no hay unanimidad en los asesores de PH sobre este tema. ¿Por qué? Porque cuando uno ve lo que yo les acabo de mostrar, el artículo 42 y el artículo 44, lo que uno entiende de esas disposiciones es que se requiere el 100% de coeficientes para hacer la reunión, realizar la reunión. Eso es lo que establece la ley 675. Sin embargo, yo personalmente no estoy de acuerdo porque a mí sí me parece que claramente la ley 675 no se estableció para poner un quórum del 100% en ningún tema. El quórum superior, el máximo quórum es el de reconstrucción, que es el 75%. Entonces yo no estoy de acuerdo. Pero como les quiero decir, hay varios abogados que no están de acuerdo por esto, que exigen la aplicación de la ley 675 a rajatabla exegéticamente, es decir, literalmente como está establecido en la ley. Se han apoyado en conceptos o consultas que han elevado
por ejemplo, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Comercio, y hay conceptos que son, digamos, meros conceptos. Esos son, digamos, temas que no son obligatorios, pero hay conceptos en donde dicen que no se puede, que hay que aplicar la ley 675 como régimen especial. Sin embargo, es también importante tener en cuenta que el Gobierno Nacional expidió el decreto 398 de marzo de 2020, que es una norma del sector comercio, es decir, fue el Ministerio de Comercio el que lo expidió. ¿Para qué? Para aclarar, precisamente por la pandemia, que en las reuniones de asambleas de... Buenos días. Señora, por favor apagas el... Tengo una pregunta. Sí, pero te puedo pedir un favor, pónmela en el chat, por favor. Tengo una pregunta. Sí, pero pónmela en el chat, por favor, para poder, digamos, que todos nos escuchemos. Es que no puedo entrar al chat, estoy que me devuelvo, pero no puedo entrar. ¿Tú cómo te llamas? Mira, yo soy Dilma del conjunto Padua, ¿sí? Padua, sí. Tengo un problema, yo vivo en el segundo piso y hay una señora en el tercero que cuida niños y resulta que hacen todo el ruido, brincan, montan bicicleta, triciclos, gritan, eso es tenaz. Yo le dije a ella, mandé a los celadores a que le hablaran y me dijo que ella en su apartamento podía hacer lo que quisiera, que le mandara a la policía, que le mandara lo que yo quisiera, porque ella estaba en su apartamento que iba a mirar a ver quién se aburría primero. Entonces yo tengo ese dilema con ella. Bueno, ¿qué es lo que te puedo decir? Primero, comité de convivencia, porque los problemas de convivencia se deben ventilar ante el comité de convivencia. ¿Cómo se ventila el problema? Hay que hacer una comunicación dirigida al administrador. Ya hablé con ella ayer, sí. Listo, para que el administrador convoque al comité de convivencia. Te recomiendo leer el reglamento de propiedad horizontal de tu conjunto para mirar qué es lo que aplica en tu conjunto, pero en principio es el comité de convivencia el que debe conocer estos temas. Bueno, entonces ahí es que se deben ventilar estos problemas. Bueno, te agradezco la pregunta, pero vamos a seguir con nuestro tema de las reuniones no presenciales. Entonces, en el decreto 398 de marzo de 2020, que es una norma del sector comercio expedida por el Ministerio de Comercio, se estableció una regla para las reuniones de asambleas y juntas directivas de sociedades comerciales, y es que el quórum se contabilizará de acuerdo con el reglamento, con lo que exija el reglamento, es decir, el reglamento de la sociedad, los estatutos de la sociedad. Y por tanto, no, eso quiere decir que no se requiere el 100%, no se requiere el 100% de los socios en esas reuniones. ¿Y eso qué pasó? Tuvo un parágrafo, ese decreto, en uno de los artículos, que hizo extensiva, hizo extensiva esta regulación a todas las personas jurídicas. ¿Eso qué quiere decir? Como es a todas las personas jurídicas, pues indudablemente estamos incluidos las propiedades horizontales. Y a mí me parece que es una norma buena, uno se puede coger de ahí, indudablemente, yo creo que sí. Sin embargo, vuelvo y digo, no es un tema unánime, hay abogados del tema, expertos que no están de acuerdo. No hay en este momento jurisprudencia, no tenemos decisiones. ¿Por qué? Porque el tema hasta ahora está pasando. Muy probablemente en el segundo trimestre del año entrante veremos las demandas, las impugnaciones para mirar los jueces qué consideran. ¿Qué me parece a mí? El tema hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien hecho. Y bien hecho implica que para poder realizar la reunión o presencial, lo primero que tengo que tener es certeza del quórum. Y esa certeza, ya saben, depende del libro de registro de propietarios, de la actualización, para saber quiénes son los del quórum. Segundo, yo no puedo violar, vuelvo y digo, no puedo violarle los derechos a los propietarios, a los copropietarios de bienes privados. Si yo no hago una encuesta para establecer quién tiene la posibilidad de acceso a Internet y a los medios tecnológicos, pues no lo intente, porque le van a impugnar el acta muy fácilmente. Entonces, ojo con este tema. Yo creo también, como usted dice,
que sí se pueden hacer las reuniones, pero hay que hacerlas bien hechas, porque si no, mis amores, se pierde ese esfuerzo. Bueno, listo. Orlando, bueno, sí, yo sé el tema del comité de convivencia requiere una capacitación para los copropietarios, para que todos los copropietarios sepan qué se debe hacer del tema. Ya, Raquel, ya te hablé del decreto del 398. Dulce María, tenemos que asegurarnos que todos tienen los medios virtuales para realizar una asamblea presencial o virtual. Sí, estoy de acuerdo. Debemos asegurarnos. Si la gente no tiene el acceso, ¿cómo vamos a hacer la asamblea virtual? Estaríamos violándole sus derechos. Bueno, sí, el tema de que prima la salud, ese es un comentario muy válido, Orlando. Raquel, no es 397, es 398. Listo. Miguel, ¿es posible que entren en vigencia manuales o reglamentos de parqueadero o convivencia sin ser aprobados por la asamblea? En principio no, habrá que mirar el reglamento, pero en principio no, tiene que aprobarlo la asamblea. Raquel, claro, el rubro de la administración no se puede cambiar en 2020 porque la pandemia no lo permitió, la asamblea no se citó, si no se citó, pues obviamente no se puede realizar la asamblea. Carlos me dice, ¿qué sucede si se tiene previsto realizar una asamblea no presencial en una copropiedad, pero aún no se tiene revisor fiscal? ¿Quién da fe de la reunión? Esto basado en la ley. Sí, tiene usted toda la razón, Carlos. Fíjense que con las normas que hemos visto, el artículo 44 dice que las decisiones no presenciales, les voy a volver a mostrar la norma, el artículo 44 nos dice que las decisiones no presenciales, aquí lo miramos, deben ser bueno, primero, cuando son ineficaces si no se garantiza que participen todos los propietarios en la votación, en la comunicación simultánea. Pero además, sí, obviamente, tenemos el tema del revisor fiscal, cuando la ley siempre nos dice que el revisor fiscal dará fe, en el artículo 42, de que las votaciones fueron de manera simultánea e inmediata. ¿Qué quiere decir simultánea? Al mismo tiempo. Simultánea o sucesiva simultánea al mismo tiempo, sucesiva una tras de otra. Pues la única manera que eso se pueda realizar de manera virtual es tener una plataforma, un medio tecnológico que me lo permita, ¿no? Entonces, en eso está, por eso les digo, la norma es muy exigente, no es que sea imposible, sino exigente la norma. Entonces, ojo con el tema, ojo con estas decisiones de realizar la asamblea, porque si perdemos infructuosamente vamos a tener mucha pérdida de tiempo y de recursos si no hacemos el tema correctamente. Listo. Fabiola, doctora, otra inquietud, si el reglamento interno se puede modificar sin aprobación de la asamblea. No, señora. Lili, quise decir que el certificado de libertad catastral no se tiene por qué estar entregando a propietarios, voceros, etcétera, únicamente el representante legal, es decir, el administrador del conjunto. Discúlpame, Lili, no te entiendo bien, pero vuelvo y reseño. La calidad de propietario solo se demuestra con el folio matrícula inmobiliaria y este se tiene que suministrar a la administración para poder registrarlo en el libro de registro de propietarios. Sí, Raquel, yo estoy también de acuerdo. La ley 675 dice que en ningún caso se debe superar el 70%, perdóname, el 75% en reconstrucción. Es el quórum más alto. Sin embargo, estos artículos de la ley 675, es decir, el 42 y el 44, como muchos otros, requieren una reforma urgente para hacer esa precisión, porque la redacción, la literalidad de la norma no nos permite llegar a esa decisión. Entonces, hay debate entre los abogados, te lo quiero decir, en los expertos en propiedad horizontal en este tema. Orlando, este es un ejemplo de la concepción que tiene la gente de las funciones de los órganos. Es como poner una asamblea general a tocar el tema del... bueno, sí, yo siempre he dicho que las asambleas no son para discutir los conflictos de convivencia. Cuando tomamos esa decisión, tenemos otro problema. Dejamos que la asamblea se diluya en temas que no son exactamente de su competencia, porque los conflictos de competencia se ventilan ante el comité de convivencia. Me dice, doctor Carlos Castañedo, si la administración ya realizó un presupuesto para el 2021 para aprobar en asamblea con un estimado de un aumento del 6%, pero el gobierno nacional no ha decretado el IPC, ¿qué pasa con ese presupuesto?
Pues no, obviamente tú no puedes implementar un presupuesto que no está aprobado por la Asamblea, obvio, no se puede, no puedes implementar un presupuesto que no haya sido aprobado por la Asamblea. Bueno, John, la plataforma tecnológica debe estar a nombre de la administración o puede ser usada una de un propietario. Bueno, el tema no es fácil. Esa plataforma, ¿cómo así que está a nombre de un propietario? O sea, el propietario nos va a ceder su uso, nos va a regalar su uso, qué tipo de plataforma es. Ese tema habría que revisarlo, no es tan fácil que yo te conteste en este momento. Pero esto afectaría la Bad Data, sí, indudablemente sí afecta la Bad Data, porque, bueno, es muy bueno que me hayas tocado ese tema. Fíjense que la ley 675 es una ley que fue expedida en el año 2001. Para el año 2001 no había Zoom, Gmail, Windows Teams y todas estas otras Canvas y todas estas otras cosas. Hay que, entre otras cosas, adecuar nuestro reglamento a la ley de Bad Data porque no está establecida dentro de nuestro reglamento el tema de la Bad Data y sí tiene que haber mucho cuidado con la información. La gente, yo entiendo que muchas veces no le da la información a la administración porque no tiene seguridad del uso de su información y en eso el administrador y el consejo deben ser muy responsables. Ojo, he visto casos en Madrid, no voy a decir los nombres, pero he visto casos en Madrid donde presumen que vendieron la base de datos para que les lleguen ofertas comerciales. Ojo, el administrador y el consejo no pueden hacer eso. Eso viola la ley de Bad Data, entonces mucho cuidado con eso. Si a una empresa de administración nueva no se evidencia la personería jurídica, puede citar a asamblea y realizarla. Complicado, ¿cómo que no ha hecho lo de la personería jurídica? Obviamente, mientras no tengas personería jurídica, pues en sí el administrador no puede aprobar o no puede demostrar que es el administrador. Entonces hay que primero que todo hacer las cosas como son, sacar la personería jurídica. Buen día, me dice Constanza. Los procedimientos y manuales emitidos por la administración son de cumplimiento como normas internas. ¿Se debe aprobar por la asamblea? Bueno, en principio sí, habría que mirar el reglamento. Si hay delegación para que el consejo apruebe. Ojo, el administrador no puede tener delegación para hacerse manuales. Eso no está establecido en la ley. Ojo con eso. Doctora, me dice Nora, ¿los poderes se pueden dar cuando no se tienen los medios tecnológicos? Los poderes se pueden dar, sí señora, sin medios tecnológicos, claro. El poder especial es un documento privado, el poder general es una escritura pública. El tema es que el administrador tiene, como todos los temas de propiedad, de acreditación, revisarlos. Bueno. Jorge me dice que su comunidad tiene un atraso de contabilidad de más de un año y una deuda que ha venido disminuyendo, que se ha venido disminuyendo algunos copropietarios. A ver, el tema de la contabilidad. Dice la ley de contabilidad que el cierre de las contabilidades se hace al 31 de diciembre. Entonces, en principio, no puede haber atraso de contabilidad porque el 31 de diciembre de cada año se cierra el tema financiero. Si de pronto el atraso se refiere al tema de cartera, es responsabilidad del administrador tener actualizado ese tema, qué es lo que está pasando, del consejo, qué es lo que está pasando, por qué tienen atraso, cuál es el problema de información. Hay que revisar eso. Aprovechen la pandemia para revisar esos temas. Raquel, el problema con el presupuesto es que cuando se contrató la administración nueva con un valor mayor al presupuestado, fue solo para un mes o dos pensando que en enero o febrero se hiciera la asamblea de ajustar el presupuesto, pero como no se realizó, nunca se ajustó el presupuesto. Esas son algunas de las situaciones atípicas que causó la cuarentena. A ver, yo pues con el debido respeto y sin conocer el reglamento, todavía no entiendo cómo le van a dar unos honorarios por fuera de lo que está en el presupuesto, todavía no le encuentro lógica al tema. Habrá que hacer una reunión de asamblea cuando se pueda hacer para legalizar estos temas o por lo menos solucionar el tema presupuestal. La verdad no sé el caso, no entiendo cómo, pues si tenía presupuestado 4, cómo estoy pagando 7, la verdad no lo entiendo. Es, como les digo, pues habrá que mirar cómo está hecho el reglamento, cómo es que pudieron hacer esto, pero ojo, revisen. Dulce María, cuando forman grupos para sabotear al administrador y al consejo, ¿cómo se puede manejar este tema? Aunque estén trabajando. A ver, el tema de la oposición en la copropiedad, pues yo sé que hay muchas luchas de poder. Miren, el presupuesto de la administración de nuestra copropiedad es de todos. El presupuesto no es un botín al que un grupo pueda acceder.
y no es un botín para el cual se puedan tomar decisiones arbitrarias. Esto también está sancionado en la ley. Ojo, el administrador tiene que darle cuentas a la asamblea y si no se las entrega a la asamblea y no lo quiere hacer, hay procedimientos, por ejemplo, hay un procedimiento en la ley civil de rendición de cuentas del administrador al cual yo acudiría para que rinda las cuentas. Porque como así, o sea, fíjense que en esto tenemos todos que ser conscientes. La copropiedad es el patrimonio de ustedes en sus edificios. Los bienes comunes son suyos, no son del administrador, no son problema del consejo. Apersonémonos todos, que el buen uso de los recursos y el buen uso del presupuesto es que me afecta a mí, porque esto es también mío. Mi apartamento no empieza desde la puerta del apartamento 301. Mi apartamento empieza desde la portería del edificio. Ahí empieza el bien de cada uno. Por lo tanto, lo que pasa en la copropiedad es de mi dolor, es de mi presupuesto. Así que, ojo, todos pongámonos en esa situación. Ser administrador, yo lo he dicho en muchas de las clases y lo voy a repetir en esta, para ser administrador de propiedad horizontal no existe esa carrera como tal. En el SENA hay un tecnológico y hay varios cursos de formación. Yo soy docente de la Cámara de Comercio de Bogotá, así que les hago publicidad al curso del diplomado en Administración de Propiedad Horizontal. Para ser administrador no basta con ser buena gente, con ser querido y buena persona. Hay que saber cómo están contratando a los administradores, cuál es la experiencia que están exigiendo. La experiencia debe ser verificable. Pidan las certificaciones, lleven en la asamblea la propuesta por lo menos de 3 hojas de vida o de brochures de empresas especializadas en el tema para que empecemos a minimizar los riesgos. El proceso, bueno, no sé cuánto se está tomando el proceso en la alcaldía, pero no debe ser más de un mes, Raquel, el proceso de confirmación de la personería jurídica. Listo. Ok. Armando, ¿qué acciones se pueden tomar cuando el Consejo ha ejecutado dinero que está muy por encima del presupuesto aprobado? Están gastando los excedentes del conjunto sin haber consultado a la Asamblea. Pues pidan una rendición de cuentas a la administración, porque el Consejo no ejecuta el dinero. Quien ejecuta el dinero es el administrador. Pídanle la información al administrador. Odilia, cuando la revisora fiscal tiene licencia por maternidad, pero sigue haciendo la revisión de los estados financieros, se le debe exigir el certificado de capacidad. La ley 675 prevé que el revisor fiscal tenga un suplente. En principio, la señora con licencia de maternidad debería estar en licencia de maternidad y debería estar actuando su suplente. Bueno, listo, perfecto. Entonces ya, vamos a parar las preguntas, muy buenas todas las preguntas, ni más faltaba. Porque fíjense que estos temas, todas las dudas que tienen, y hasta ahora vamos en la asamblea, no se preocupen. Entonces en la próxima clase seguiremos con el tema de la asamblea, porque aquí ya me están diciendo que mire la hora, listo. Ahora vamos a ver el tema del quórum y las mayorías. Vamos a establecer qué regula el artículo 45 de la ley 675. Entonces les voy a mostrar la presentación, porque en la presentación yo le he puesto colores para destacar el tema de la ley y cómo está compuesta la norma. Miremos qué dice la ley. Con excepción de los casos en que la ley o el reglamento de propiedad horizontal exijan un quórum o mayoría superior y de las reuniones de segunda convocatoria previstas en el artículo 41, la Asamblea General sesionará con un número plural de propietarios de unidades privadas que representen por lo menos más de la mitad de coeficientes de propiedad, y tomará decisiones con el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes de propiedad representados en la respectiva sesión. Entonces, fíjense que la norma nos trae 2 tipos de quórum. Ahí, perdón, otra vez, yo me salí. Aquí. O sea que la ley nos trae 2 tipos de quórum. Uno para sesionar y uno para decidir. Entonces vamos a ver, ¿qué es sesionar? Nos vamos a la pantalla nuevamente. ¿Qué es sesionar? Sesionar es sentarnos a hablar. Eso es sesionar. Entonces, la ley nos trae 2 tipos de quórum. El de sesionar. ¿Qué es sesionar? Ya sabemos, sesionar es sentarnos a hablar. Listo.
y hay un quórum para decidir. ¿Y qué es decidir? Pues tomar las decisiones. Ya, ahora sí tomamos las decisiones. Después de que hemos hablado, nos han ilustrado, hemos revisado, hemos discutido, tomamos las decisiones. ¿Y cómo es entonces el quórum? La ley dice que para sesionar, para sentarnos a hablar, para sesionar, se requiere más del 50% de coeficientes. Más del 50%. Así está redactado. Y para decidir, entonces la norma nos dice que se requiere, pongámosle otro color aquí, para decidir, perdónenme, yo corro esto aquí, y para decidir se requiere el 51% de los coeficientes de la reunión. Ay, qué pena la pantalla. Pena, no se ve la pantalla. Ay, qué pena, ya, pizarra. Ahí ya me están viendo la pizarra. ¿Listo? ¿Ahí están viendo? Listo. Sí, bueno. señora. Entonces volvemos a hacer nuevamente. Vea, esto es bien con plastilina para que todos nos quede claro. El artículo 45 de la ley. ¿Es que están en vivo? Sí, estoy en vivo. El artículo 45 de la ley 675 nos habla de dos tipos de quórum. El quórum para sesionar y el quórum para decidir. ¿Qué es sesionar? Nos sentamos a hablar, nos sentamos a revisar, nos van a ilustrar, nos explican un tema. ¿Y qué es decidir? Ya tomamos las decisiones. Después de que agotamos la etapa de sesionar, tomamos decisiones. Y la ley dice en su artículo 45, para sesionar se requiere acreditar más del 50% de coeficientes de la copropiedad. Y para decidir el 51% de los coeficientes de la reunión. Pero para que sea más fácil el tema, vamos a la presentación y les voy a poner un caso, un ejemplo. Y este ejemplo está muy fácil para que cada uno me responda por el chat. Ojo, por el chat me lo van a responder. Un ejemplo de cálculo de quórum con un ejemplo muy sencillo. Tengo un edificio de 5 apartamentos. Los 5 apartamentos me conforman el 100% del quórum. Es decir, cada apartamento tiene el 20%. Entonces, díganme por el chat, por favor, ¿qué quórum, cuántos apartamentos conformarían el quórum para sesionar? Por el chat, los quiero ver por el chat escribiéndome cuál es el quórum para sesionar en este caso. Acuérdense, 5 apartamentos, cada uno tiene el 20%. Si la ley me dice que necesito más del 50% para sesionar, ¿cuántos apartamentos conforman el quórum para sesionar de este edificio? Ah, súper, les quedó súper claro. Todos los que han contestado lo han contestado muy bien. Perfecto, pero vamos a la pantalla para volver a ratificar el tema. Entonces, muchos dijeron 3. ¿Por qué 3? Muy fácil. Porque como la norma me dice que más del 50%, entonces, claro, yo necesito 3 apartamentos que hacen el 60%. Doctora, pero es más del 50%. Sí, pero como yo no puedo dividir un apartamento por la mitad para que sea el 50%, entonces los que me conformen más del 50%. Entonces, en este caso, claro está, necesito 3 apartamentos. Y ahora yo qué hice, esperen un momento, la pizarra aquí y me salgo y me muevo otra vez a la pizarra. Listo. Listo. Entonces aquí está claro que para sesionar necesito 3 apartamentos. Muy bien, que tienen el 60%. Ahora díganme cuál será el quórum para decidir. ¿Cuántos apartamentos necesito para decidir? A ver, los veo por el chat de ese caso. Ya saben que nos sentamos a decidir, nos sentamos a sesionar 3. Y la norma me dice que necesito el 51% de los coeficientes de esa reunión. Entonces, a ver, quiero verlos, ¿qué me están diciendo? A ver, yo cierro aquí. Quiero verlos, ¿qué me están diciendo? ¿Cuál sería el quórum para decidir? A ver. Ay, Dios santo. Aquí, a ver. Chatear. ¿Listo?
Bueno, aquí sí ya no les quedó tan fácil, algunos respondieron bien, otros no. Miremos. ¿Qué es lo que me dice la norma? La norma me dice que para sesionar necesito el 50% y que para decidir necesito el 51% de los coeficientes de esa reunión. Entonces, ¿qué pasa? Miremos. Y tomará decisiones con el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes de propiedad representados en la respectiva sesión. Entonces yo me voy a ese quórum que yo tenía para la sesión, que ya vi que son 3 apartamentos, y ahora ¿por qué no me deja ir a la pizarra? Ay, caray, espérenme un momento, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo ir a la pizarra? Ir a la pizarra, aquí. No. Ah, caray, a ver, espérenme un momento. Acá, listo. Entonces yo ya sé que para esta sesión entraron 3 apartamentos y hacen el 60%. El 51% de esos apartamentos, es decir, el quórum para decidir es de 2 apartamentos. Tienen razón, 40% de coeficientes, porque es el 51% de esa reunión, de esta reunión que tuvo 60%. Ahora, fíjense que en un tema con un caso fácil, 5 apartamentos todos con el mismo quórum, fíjense que no nos quedó fácil determinarlo. A ver, mis amores, en sus copropiedades, con 1.680 unidades, con 340 unidades y todas con un quórum diferente, a ver cómo hacen esa contabilización sin una plataforma tecnológica. Eso no es a pura calculadora. Eso con una calculadora no nos funciona, con un Excel más o menos y eso. Necesitamos una plataforma tecnológica que nos dé, que le dé a la administración, al presidente de esa reunión, al secretario, certeza de cómo se están contabilizando las votaciones. Y ojo que en este caso aquí me toca parar, borrar y irme a un tema muy importante. Y es el tema de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque resulta que la ley 675, como lo habíamos visto en la primera clase, no ha tenido una posibilidad de reformarse por muchos temas, por muchas condiciones políticas, etcétera. Pero ¿qué ha pasado? La ley 675 sí ha sido nutrida, sí ha sido modificada vía jurisprudencia. Y en el tema de las votaciones tenemos cambios, nuevas reglas. Bueno, nuevas reglas no, porque desde 2002 hay jurisprudencia al respecto. ¿Cómo son las votaciones? Ojo, las votaciones en propiedad horizontal no se rigen por lo que establece la ley 675, sino que vía jurisprudencial tiene un cambio. ¿Y cómo son las votaciones? La jurisprudencia ha dicho que depende del tema. Si el tema de votación es financiero, es económico, tema de votación financiero, económico, se contabiliza por coeficiente. Coeficiente. Segunda regla jurisprudencial, si el tema de votación no es financiero, se contabiliza un voto por una unidad, es decir, cada unidad tendrá un voto. Ojo, no se utiliza el coeficiente. Entonces, revisen sus reglamentos de propiedad horizontal, porque en este tema el reglamento no puede ir contra la jurisprudencia es ley. Revisen los reglamentos de propiedad horizontal. Quiero contarles que por ejemplo, los de Constructora Bolívar sí tienen el reglamento a través de un parágrafo actualizada la sentencia C522, que es la jurisprudencia vigente en estos temas. Revisen sus reglamentos de propiedad horizontal, PH. Revisen las cláusulas de votación, porque no pueden ir contra la jurisprudencia. Y esta obviamente es en temas de vivienda, es jurisprudencia la jurisprudencia es para copropiedades de vivienda. Entonces, este tema es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo están haciendo las votaciones, mis amores? Si yo cojo una actica de sus asambleas,
y estoy viendo que no están siguiendo estas reglas, se impugna muy fácilmente y se cae, la acta se cae, la reunión, todo ese esfuerzo, dinero y tiempo que emplearon, lo van a perder. Ojo, mis administradores, mis miembros de consejos de copropiedad, tenemos que estar actualizados. Por eso la importancia de a quién estamos contratando. Tenemos que contratar gente que sepa del tema, que nos demuestre la experiencia, verificable. Yo estoy viendo mucho problema en ese tema. Experiencia verificable, experiencia demostrada, conocimiento del tema. Ojo, no es lo mismo administrar una copropiedad de vivienda que administrar un centro comercial, un centro logístico, una unidad inmobiliaria cerrada, unas bodegas industriales. No es lo mismo, no es lo mismo. Tenemos que contratar gente que sepa del tema. Eso cuesta, sí, eso nos cuesta un poquito. Tienen toda la razón. Pero si pensamos en que estamos haciendo una inversión para cuidar nuestro patrimonio, porque ya sabemos que la copropiedad somos todos y que los bienes comunes nos tienen que doler porque son nuestros. Ustedes pagaron a esa constructora por esos bienes comunes, los jardines, la portería, el salón comunal, el gimnasio, la piscina, lo que tengan, qué sé yo, la terraza, el barbecue, el parque de niños, eso es suyo. El parqueadero comunal es suyo. El parqueadero de visitantes es de todos. Ojo a quién están contratando. Yo he visto mucha gente, muchos copropietarios de muy buen corazón, con muy buenas intenciones. Eso no los hace expertos ni en caldera, ni en ascensor, ni nada. Ningún copropietario debe estar metiéndose en los bienes comunes. Ojo, el administrador tiene que contratar el mantenimiento con la gente especializada. No, los copropietarios tenemos que usar los bienes comunes tal como lo dice el reglamento y no tenemos que por qué estar haciendo cosas que no nos corresponden. Ojo con eso. Bueno, siendo las 11:30, veo que el tema está muy nutrido. Vamos Mary, si me lo permites, a mirar otro poco el chat para digamos, solventar las últimas preguntas. Y volvemos el próximo domingo nuevamente a clase a las 10 de la mañana. Nos vamos a volver a ver para continuar profundizando con estos temas. Bueno, Raquel dice, si uno de los miembros del consejo tiene una plataforma para hacer este tipo de reuniones y la ofrece de manera gratuita para evitar problemas de interés de conflicto, ¿se podría ofrecer a la copropiedad? Mire, ese es un tema muy complicado por el tema del habeas data y la reserva de la información. Además, ese tema de la plataforma, pues hay que verificar muy bien qué tipo de plataforma es y qué condiciones presta. Yo diría que la asamblea y el consejo el administrador y el consejo de administración tienen que sopesar muy bien ese tema, si vale la pena utilizarlo. Fabiola, doctora, importante la experiencia comprobada porque experimentar por ganar dinero me parece deshonesto, tiene toda la razón. Nora, tiene toda la razón, doctora, pero evita muchos problemas. En Padua nos mantienen muy informados de todo lo que pasa. Sí, invertir, eso es cierto, pero que usted tenga la seguridad y la tranquilidad que su conjunto, sus bienes, su propiedad, su patrimonio está respaldado y está en buenas manos, importantísimo. Entonces, vamos haciendo un cierre del tema. Hoy vimos el Festival de las Flores. Voy a volver a colocar este tema porque me parece muy importante el tema del Festival de las Flores para nuestro municipio y para la propiedad horizontal. Voy a asegurarme de estárselos compartiendo aquí. A ver, el Festival de las Flores. Aquí se los voy a compartir. Esta es una iniciativa que la alcaldía tiene y que me parece importante que participemos todos. Es una actividad que empieza el 13 de noviembre y va hasta el 22 de noviembre. Específicamente el 22 de noviembre va a haber un desfile de carretillas, macetas creativas. ¿Cuál es la idea? Como Madrid es conocida como esa capital de las flores de la Sabana Occidente, estamos invitando a todas las copropiedades a que se unan. Miren, vamos a buscar que ustedes mejoren la estética de sus conjuntos, de sus casas, etcétera, pero que cada copropiedad pueda participar en el evento. Miren tan bonito, hay una cantidad, yo les contaba los primeros que llegaron. Fíjense estas propuestas de reutilizar, reusar, una guitarra vieja para sembrar matas, me parece espectacular, pero esta me encantó a mí, la carretilla de suculentas.
cómo cada copropiedad sería bueno que hiciera un tapete de flores, pusiera una estiva, una silleta, una carretilla y pueda participar en ese concurso. La administración municipal va a prever algunos recursos, eso lo pueden canalizar todo a través de Mariluz Posada, que es nuestra representante para el tema de propiedades horizontales, que ustedes ya conocen bastante bien, que es excelente en esa función. Nos va a ayudar con que toda la gente de propiedad horizontal del municipio esté pendiente y participe. Va a haber unos recursos en materiales para facilitarle. Así que les pido a ustedes que han estado tan juiciosos en estas clases y que están muy bienvenidos a que sean los que se pongan la camiseta por cada una de las copropiedades, participen, motiven al interior de sus copropiedades, mis administradores, consejos de administración, miembros de los comités de convivencia, participen en esta actividad tan bonita que va a generar pues no solamente un bienestar para todos los copropietarios, sino que usen los recursos que el municipio les va a entregar, que tengan ustedes la posibilidad de que su copropiedad mejore estéticamente y que además pues participen de una manera muy activa en el 22 de noviembre en el desfile de nuestras flores en el municipio. Bueno, ya siendo las 11:34, le voy a dar la palabra a Mari para que cierre la reunión, no sin antes volverlos a convocar para que nos acompañen nuevamente el próximo domingo a las 10 de la mañana. Mari. Doctora, muchas gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias a esas personas que se han vinculado a estas importantes capacitaciones. Como lo decía nuestra doctora Claudia Niño, esto es de nuestro alcalde, el doctor Andrés Tobar Forero, la secretaria de gobierno, la doctora Sara Muñoz, el director de participación y garantía de derechos, y obviamente la doctora Claudia, y en mi nombre propio. Queremos es que sigamos siendo multiplicadores de estas importantes capacitaciones. Todas las preguntas que quedaron en el chat, estamos sacando un cuestionario, les vamos a dar respuesta, obviamente. Y había una pregunta que le hicieron a la doctora en el chat referente que cuánto se demora la representación legal que nosotros como administraciones pedimos. Efectivamente, después de que nos hayan radicado vía correo electrónico o en físico, que se están recibiendo ya uno que otro documento, nosotros damos 8 días hábiles máximo, ya estamos dando respuesta. Está siendo muy rápido, la profesional encargada de ese proceso en 2-3 días ya se saca, siempre y cuando estén todos los documentos en regla, y damos la certificación legal de cada copropietario y del nuevo administrador. Nuevamente la invitación para que nos vinculemos al Festival de las Flores, son los cumpleaños de Madrid. Queremos que tengan ese sentido de pertenencia. Madrid se conoce a nivel mundial como la flor de la sabana y queremos tener una iniciativa con la copropiedad, y van a haber incentivos económicos por parte de nuestro alcalde en ese gran festival. Entonces, nuevamente les hago la invitación para el próximo domingo, 10 de la mañana, en el mismo enlace, yo se lo comparto para que estemos en esas importantes capacitaciones que nos está dando la doctora Claudia Niño, nuestra asesora de PH en nuestra alcaldía municipal. Muchas gracias, mi doctora. Que tengas un feliz día. Muchas gracias a todos. Ok, gracias a todos. Chévere, muy buenas las preguntas. Nos vemos el próximo domingo. Feliz semana. Gracias, Doc. Feliz semana. Feliz semana.